la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, y nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos vosotros. Con tu espíritu. Hermanos, hoy de una manera particular, hasta la misma oración colecta nos va a recordar de que somos pecadores. Eso somos. Pero hoy todo nos va a hablar, no solamente de perdón, no solamente de que mis pecados han sido perdonados, sino de que de mis pecados yo puedo salir, yo puedo abandonar el mal. Efectivamente, no apoyado en mí, no apoyado en mi debilidad, sino en la fuerza de Dios. La segunda lectura del día de hoy, eso es lo que nos va a indicar. Desde Jesucristo, solo desde Él, habitando en nosotros, es posible una transformación total de nuestra vida. Por eso ahora que se nos invita a reconocernos pecadores, reconozcámoslo de verdad, reconozcamos que ustedes y yo somos pecadores. No tenemos derecho a juzgar a nadie porque también nosotros lo somos. Lo único es que estamos llamados todos, sin excepción, a acogernos al amor de Dios, que no va solamente a perdonar, sino a cumplir en nosotros la ley que nosotros no somos capaces de cumplir por nuestros propios puños. Esa es la misericordia. Dios que viene a cumplir en nosotros lo que ustedes y yo no somos capaces de hacer. Pero es necesario que nosotros acojamos en la intimidad de nuestro ser esta presencia de Jesucristo en nosotros. Reconozcámonos pues pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Señor, mi Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, autor de toda misericordia y bondad, que aceptas el ayuno y la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados. Mira con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez y levanta con tu misericordia a los que nos sentimos abatidos por nuestra conciencia, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor pronunció estas palabras: Yo, el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te fabricarás ídolos ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo el pecado de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me odian. Pero tengo misericordia por 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es día de descanso, consagrado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el emigrante que reside en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no harás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
más preciosos que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos. Tanto amó Dios al mundo, entregó a su único Hijo. Todo el que crea en Él tiene vida eterna. Todo el que crea en Él tiene vida eterna. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y entró en el templo, a donde los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años han costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaban en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley
Hermanos, no podemos olvidar que cada vez está más cerca la Pascua, porque todo el objetivo de esta Cuaresma es preparar esa fiesta, no es otro. Y de la preparación que tengamos para la fiesta será cómo nos podemos aprovechar de la mejor manera de esta misma fiesta. Es una fiesta particular, es la principal de todas las fiestas. Si de verdad nosotros fuéramos capaces de reconocer la presencia de Dios en nuestra vida y sobre todo la presencia de Dios en lo más íntimo de nosotros mismos. Allá donde el final del Evangelio nos recuerda una cosa, que Jesús sabe lo que hay dentro de cada uno de nosotros. El Evangelio hoy termina diciéndonos eso. Jesús no se fiaba de los que tenía delante, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie, porque Él sabía lo que hay dentro de cada hombre y lo sigue sabiendo. No era que sabía lo que sucedía en el corazón de sus contemporáneos, sabe lo que sucede en tu vida y en mi vida. Precisamente esa capacidad la ha adquirido porque ha resucitado de entre los muertos y tiene posibilidad de estar presente en todas partes. Hermanos, esto es fundamental para poder comprender todo lo demás de lo que hoy se nos está hablando en estas lecturas. Efectivamente, nosotros hablamos, de acuerdo a la primera lectura, de que nosotros tenemos 10 mandamientos. Pero yo no sé si ustedes captaron cuál fue el comienzo de esta lectura. Aquí no se dijo, en aquellos días el Señor pronunció las siguientes leyes. No se dijo eso. Se dijo, en aquellos días el Señor pronunció las siguientes palabras. Lo que nosotros llamamos los mandamientos son 10 palabras. 10 palabras de Dios. Que no nos está diciendo simplemente que hay que cumplirlas. Que primero que todo nos está diciendo que si las queremos cumplir, lo tenemos que tener a Él por dentro. Porque ninguno de los 10 mandamientos se puede cumplir por las fuerzas del hombre. Eso es lo que el hombre creyó desde el comienzo, que él podía solo llegar al cumplimiento de la ley. Y cada vez estamos más desfasados. Cada vez nos sentimos más alejados de Dios y más incapaces de cumplir estas 10 palabras. Y todavía con el ímpetu de creer que por nosotros mismos somos capaces de ser buenos. Hermanos, si nosotros por nosotros mismos hubiéramos sido capaces de ser buenos, hubiera sobrado la encarnación de Jesús. Jesús se hizo hombre. Jesús se sigue haciendo hombre en cada uno de nosotros por la impotencia que todos nosotros tenemos de cumplir estas 10 palabras y sobre todo sabiendo que es indispensable cumplirlas para poder encontrar el sentido de nuestra propia vida y de nuestra propia historia. Y no se trata solamente de cumplir una y las demás no.
hay una comparación muy importante que ponen los padres de la iglesia y que nos podría servir a nosotros mucho. Que esto es como un río que está canalizado y mientras todos los elementos que ayudan a que vaya todo perfectamente por el canal funcionan perfectamente, no hay problema. Pero basta simplemente que se abra uno de los espacios, uno de los puentes, algo se dañe e inmediatamente empieza a anegar todo el territorio, empieza a hacer daño absolutamente en todos los lugares por donde va pasando el río canalizado. Dicen, eso pasa con la ley, eso pasa con los mandamientos, eso pasa con estas 10 palabras. Se rompe uno de los diques, se rompe uno de lo que ataja el agua para que no se desborde, y se desborda absolutamente toda nuestra vida. Por eso ya desde el Antiguo Testamento está escrito que el que ha faltado a uno solo de los mandamientos de la ley, ha faltado a toda la ley. Y para que no quedemos pensando que esta es simplemente una frase que está en el Antiguo Testamento, el apóstol Santiago nos lo repite en su primera carta: el que ha faltado a uno solo de los preceptos de la ley, ha faltado a toda la ley. En el pueblo de Israel, todavía hoy, en la formación cristiana de los que empiezan, en la formación judía de los que empiezan la adolescencia, a los 13 años se les enseña ya esta afirmación: el que ha faltado a uno solo de los mandamientos de la ley, ha faltado a toda la ley. Y el que ha faltado a uno solo de los mandamientos, entonces no podrá encontrar el sentido de su propia vida. Pero aquí hay un elemento fundamental, que el que lo presenta es el cristianismo. Los judíos se quedaron presentando la ley y el cumplimiento de la ley. El cristianismo entonces afirma que en Jesucristo estas palabras nuestras nosotros las podemos cumplir. Y que en el fondo estas 10 palabras son simplemente las señales de tránsito para que nosotros podamos caminar por la vía que nos lleva a ser felices y encontrarle sentido a nuestra vida, pero que serán cumplidas por nosotros si Dios está con nosotros. De ahí que desde la antigüedad en la iglesia se afirma que el esfuerzo que tenemos que hacer todos nosotros no es en el cumplimiento de la ley, sino en tener a Dios en el corazón. Porque de tener a Dios en el corazón, de tener a Jesucristo dentro de nosotros, dependerá el que tú y yo podamos cumplir estas 10 palabras que nosotros llamamos los 10 mandamientos. El problema no es cómo los llamemos. El problema es que nosotros nos tenemos que apersonar de cómo es que podemos llegar a su cumplimiento. Porque por donde vamos no podemos. Porque por donde vamos nosotros reconocemos simplemente nuestra fragilidad y nuestra incapacidad. Por lo tanto, el camino se llama Jesucristo. El camino se llama Jesucristo, y no un Jesucristo que nosotros concebimos fuera de nosotros,
sino un Jesucristo que es necesario que lo concibamos habitando en nuestro propio corazón. ¿Por qué entonces el Evangelio nos habla del templo? El Evangelio nos habla de un templo que ya lleva muchos siglos de haber sido destruido. Fue destruido en el año 70 de la era cristiana. Es decir, ya estamos cerca de los 21 siglos. Ya estamos cerca de los 2100 años en que el templo fue destruido. Ese templo de donde hoy Jesús hace un signo que el Evangelio de Juan nos presenta al comienzo del ministerio de Jesús y que Marcos y Mateo los presentan al final del ministerio de Jesús, la expulsión del templo de los mercaderes. Esto nos está indicando a nosotros algo muy concretamente. Si ustedes y si yo también entramos un poco en todas las Sagradas Escrituras, podemos descubrir una cosa. Podemos descubrir que en el cristianismo el verdadero templo somos nosotros, no son estas paredes. Ya el apóstol Pablo en la carta a los Corintios nos decía: ustedes son el templo vivo del Espíritu. Ustedes, usted y yo, el lugar donde Dios habita. ¿Cuál es? El corazón nuestro. El corazón no entendido simplemente como el órgano que aquí manda sangre a todo el resto del organismo, sino en el sentido bíblico. El corazón en la Biblia quiere decir la intimidad del hombre, lo más íntimo de cada uno de nosotros. Ahí, ese es el templo, porque el templo en todas las religiones significa el lugar de la presencia de Dios, el lugar donde Dios está presente. Entre nosotros lo llamamos templo, iglesia. En otras religiones tienen otro nombre, pero es el lugar donde Dios está. Para nosotros los cristianos ese templo eres tú y soy yo. Y ahí es donde se tiene que dar hoy lo que Jesús quiere hacer: expulsar de nosotros todo lo que nos impide hacer la voluntad de Dios. Si nosotros analizamos bien el Evangelio, nos damos cuenta de una cosa: los mercaderes están haciendo cosas que son necesarias hacerlas en el templo, no están haciendo cosas inútiles. ¿Qué es lo que están haciendo? Favoreciéndole a la gente el que puedan presentar los sacrificios y en que puedan pagar la ofrenda que tienen que pagar o que tenían que pagar los israelitas cada 2 años. Cada 2 años, y que estaba representado en 2 salarios. Pero que el problema era que esos 2 salarios había que pagarlos en la moneda oficial. No se podía pagar en la moneda de las otras ciudades, porque todas las ciudades tenían una moneda distinta. Por eso, ¿quiénes eran los cambistas? Los que estaban haciendo posible el cambio. Pero, ¿cuál era el problema de los cambistas? Que si tenían que pagar 2 salarios mínimos, ya entonces iban a explotar al pueblo y les exigían 4. 2 que era lo que les tenían que cambiar, y 2 que tenían que dar más a ellos por el cambio que le habían hecho. Y lo otro era los bueyes, las palomas, los animales
que se tenían que usar para el sacrificio. Estos animales tenían que pasar el visto bueno de las autoridades religiosas, porque estos animales tenían que ser sin ningún defecto. Naturalmente, traerlos desde lejos, en peregrinación hasta Jerusalén, traer el animal era muy engorroso. Entonces estos, en el fondo lo que hacían era facilitar estos elementos. ¿Cuál era el problema? Que cuando traían los animales, y como tenían que ser sin defecto, y como tenían que pasar el informe de la autoridad religiosa para saber si se podía o no se podía, porque tenían o no tenían defectos los animales, ya habían hecho con los vendedores de animales, los encargados de dar el diagnóstico si el animal era perfecto, que todos los animales que trajeran dijeran que no eran perfectos. El problema no era lo que hacían, el problema era cómo lo hacían. Ese era el problema. El problema no era que habían implementado un negocio en función de las cosas sagradas. Ese es el problema con el que se encuentra Jesús. Y ese es el problema entonces con el que reacciona con lo que nosotros hemos llamado la santa ira de Dios. Pero esto está indicando también la necesidad de ser nosotros conscientes en detalle de muchas cosas que aparentemente pueden ser buenas y nuestras intenciones puede que no sean tan buenas. Y eso es necesario que también el Señor lo expulse de nuestro corazón. Que el Señor también haga de nuestro corazón el lugar donde Él habita. Y si es el lugar donde Él habita, es el lugar donde el mismo Señor está purificando nuestra propia vida. Hermanos, aquí eso es lo que estamos llamados a esperar, que conforme a la segunda lectura Jesús haga en nosotros. Porque probablemente nosotros lo que estamos esperando de nuestra religión es fundamentalmente que Dios nos haga algún milagro, que en las Escrituras se llaman signos. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Mientras los judíos piden milagros, mientras los gentiles desean sabiduría, Jesucristo crucificado es el signo para todos nosotros. El signo de salvación, el signo de purificación, el signo de expulsión de nuestra vida, de todo lo que nos separa de Dios, pero no para que nuestro interior quede vacío, sino que quede lleno del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo, siendo capaces de cumplir aquellas 10 palabras que escuchamos en la primera lectura del día de hoy. No nos olvidemos, hermanos, todos estos textos bíblicos no tienen otro interés que ayudarnos a nosotros a preparar nuestra fiesta de Pascua. Que entonces aprovechemos también nosotros estos días para empezar reconociendo que Jesús nos conoce y que el interés de Jesús es purificarnos de lo que nosotros solos no nos podemos purificar y recibir de Él la fuerza
para llevar a cumplimiento lo que también nosotros solos no somos capaces de cumplir. Hermanos, ya estamos casi en la mitad de la Cuaresma. Tendríamos que descontar los domingos que no hacen parte de la Cuaresma. Los 40 días están marcados por la Iglesia y son 40 exactamente, del miércoles de ceniza al jueves santo, en las horas de la tarde. Son 40. Pero si fueran con los domingos serían 46. La Iglesia el domingo nunca lo consideró tiempo ni de penitencia ni de Cuaresma. Por eso llevamos 18 días del miércoles de ceniza hasta aquí, pero todavía no es la mitad. La mitad es un poco más allá, pero ya vamos casi en la mitad. No desaprovechemos lo que nos queda para celebrar la Pascua, teniéndola que celebrar como la tengamos que celebrar, porque todavía efectivamente no sabemos cómo va a ser la situación para el día de Pascua. Ya el Señor nos está permitiendo que ya seamos más en la asamblea. Ya se nos están dando medidas para agrandar el número de los que podemos participar, pero todavía no es la normalidad. Todavía tenemos que tener cuidado y todos necesitamos ser muy responsables frente a lo que se nos está dando. Si se nos están dando las posibilidades de ir normalizando la situación, hemos de ir con calma y con respeto de las medidas que se nos dan, porque esas medidas son respeto de nuestra propia vida y de la vida de los demás. Hermanos, es difícil comprender la pandemia. Es difícil comprender lo que estamos viviendo. Sobre todo si a Dios no lo dejamos aparecer en medio de toda esta realidad. Continuemos nuestra Eucaristía. Hagamos presente a Dios en nuestra vida, que en esa medida lo haremos también presente para el mundo. Que el Señor nos dé su paz. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre, que escucha nuestra oración en medio de su templo, que es toda la Iglesia, Jesucristo y nosotros como miembros de tu cuerpo. Como miembros de su cuerpo, vamos a responder todos diciendo: Señor, habita en nosotros. Señor, habita en nosotros. Por la Iglesia, para que a través de sus leyes e instituciones se transparente siempre la ley nueva de Cristo, roguemos al Señor. Señor, habita en nosotros. Por los que hacen las leyes y los que urgen su cumplimiento, para que tengan siempre en cuenta los derechos de la persona,
atentos no a intereses de grupos, sino al bien común y principalmente de los más débiles, roguemos al Señor. Señor, habita en nosotros. Por los que sufren, víctimas de la injusticia, para que su grito de dolor sea atendido, roguemos al Señor. Señor, habita en nosotros. Por nosotros, que nos preparamos durante la Cuaresma a celebrar la Pascua, para que nuestro culto sea la expresión de nuestra muerte y resurrección en Cristo, cada día de nuestra vida roguemos al Señor. Señor, habita en nosotros. Señor Dios nuestro, que has amado tanto al mundo, que nos has entregado a tu Hijo, escucha nuestras súplicas y realiza tu voluntad en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Recibió Dios el pan que presentamos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibió Dios el vino presentado, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibió Dios el pan que presentamos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibió Dios el vino presentado, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibió Dios el pan que presentamos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibió Dios el vino presentado, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe en tus manos este sacrificio de alabanza y gloria en su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, por la celebración de este sacrificio, concédenos en tu bondad que al pedirte el perdón de nuestras ofensas, nos esforcemos en perdonarlas de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú que por el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos das fuerza y recompensa por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene, el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu resurrección nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, la paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. Con una leve inclinación, daos fraternalmente la paz. La paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Danos la paz. Danos la paz. Este es Jesucristo,
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos den la vida eterna. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Nuestras vidas, limpianos el corazón para poder vivir contigo en comunión y subir limpios el camino hacia tu Pascua, Señor. Purifica nuestras vidas, limpianos el corazón para poder vivir contigo en comunión y subir limpios el camino hacia tu Pascua,
hacemos negociación. Perdón porque hemos olvidado que ahí está la presencia de Dios. El templo es un lugar sagrado de fe, esperanza y amor. Vamos a hacer ahora la comunión espiritual para aquellos hermanos que no pueden participar todavía sacramentalmente de la Eucaristía. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Alimentado ya en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida lo que hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Agradecemos a Monseñor Fabio, Duque de Jaramillo, obispo de nuestra diócesis, su presencia en medio de nosotros y la celebración eucarística. A partir de hoy, cambian algunas medidas de los protocolos sanitarios. En las Eucaristías, aquí en la Catedral, de ahora en adelante, pueden estar 150 personas con el distanciamiento. Los puestos ya están señalados. Se suspende la toma de temperatura, la toma de datos y los tapetes para desinfectar los zapatos. La comunión se continúa recibiendo en la mano, de pie, cada uno en su puesto, mientras el ministro llega para dar la Sagrada Comunión. Todo mundo debe permanecer en sus puestos. Al salir y al entrar, las personas le indicarán los lugares donde deben estar. Mañana es el Día Internacional de la Mujer. Felicitamos a todas las mujeres. Tienen el ejemplo de la Santísima Virgen María, ejemplo de mujer, de madre, de esposa, de adolescente. Para todas ustedes, un aplauso de felicitación desde ya. Quienes han cumplido 4 años de sepultados en el cementerio, recuerden que ya deben ir pensando en sacar los restos para colocarlos en los respectivos osarios. El 10 de marzo iniciamos la novena a San José, después de la Eucaristía de las 6 de la mañana y de las 6 de la tarde. El miércoles 17 de marzo es el primer aniversario del fallecimiento de Monseñor Agustín Sierra. La Eucaristía será aquí en la Iglesia Catedral a las 10 de la mañana y la preside Monseñor Fabio, Duque Jaramillo. El martes 9 de marzo, reunión con el Consejo de Pastoral a las 4 de la tarde.
El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Inclinaos para recibir la bendición. Te pedimos, Señor, que dirijas los corazones de tus fieles y les concedas benigno la gracia de permanecer firmes en el amor a ti y al prójimo, y de cumplir plenamente tus mandamientos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Glorificad al Señor con vuestras vidas. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Les pedimos el favor de permanecer en sus puestos. Los encargados del protocolo